Hola familia Visión de Fe Amatitlán, qué alegre que podamos comunicarnos de nuevo por este medio, qué alegre que usted toma su tiempo para poder compartir junto conmigo una comunicación en la cual nuestro propósito es recordar de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Esta tarde quiero compartir con ustedes de lo que he encontrado en la bendita palabra de Dios, la Biblia. E hice un resumen de lo que leí y esta vez tengo como el tema puesto en mi mente que yo me puedo decir en este tiempo realmente ¿quién soy yo? Y me nació compartir esto con ustedes leyendo la palabra de Dios en Éxodo sobre ese tema cuando Dios estuvo hablando con Moisés en el caminar. Y voy a tomar dos citas bíblicas de Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14, que dice así: Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envío a vosotros. ¿Cuál es el propósito que quiero compartir leyendo esta palabra de Dios? Es que cuál es nuestra identificación actual y recordar que nuestra formación está basada en la palabra de Dios. Una palabra que Jesús constantemente nos dejó para que nosotros entendiéramos. Y leyendo la Biblia, siempre en Éxodo, me vine a analizar que en ese tiempo de Abraham, Isaac y Jacob, Dios simplemente decía: yo soy. Pero fue al mismo Moisés en su caminar que le dijo que su nombre era Jehová. Y eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 6, versículos 2 y 3, que dice así: Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Es maravilloso conocer cómo nuestro Dios mantiene su amor para que seamos diferentes. Y sabe que cuando leo y esas expresiones que tuvo Dios con Moisés, a uno le dijo basta decir yo soy, y a otros les dijo yo soy Jehová. Y de ahí nosotros lo conocemos. Y sabemos que Jehová es un sinónimo de decir mi Señor. Pero cuando leo esto, me pregunto: ¿quién soy yo? Porque la verdad que cuando Dios nos habla de el yo soy, me pongo a pensar que será que como hijo de Dios yo he tenido esos atributos que Dios nos ha dado a nosotros, porque cuando Él dijo yo soy, simplemente Él nos estaba diciendo que es Dios eterno, omnipotente, perfecto e infinitamente bueno y justo. Y hay muchas atribuciones más de nuestro Dios todopoderoso. Pero la pregunta es que a mí me nace es: ¿qué pasa si dicen quién es Gabriel Fong, por ejemplo? Yo diría que los que no me han conocido no le pondrían ninguna atención. Los que me conocieron tendrían un concepto mío. Y los que ahora me conocen dirían quién soy. Pero el propósito que yo quiero compartir con ustedes es que nosotros tenemos la oportunidad a diario, que nosotros como hijos de Dios tengo que tener atributos
que me identifican como tal, como un hijo de Dios. Pero ¿qué es lo que en verdad está pasando en mi vida o tal vez en algunos de ustedes? Es cómo yo puedo darme a conocer en la actualidad basado en la bendita palabra de Dios, lo que yo soy ahora. Nosotros tenemos que ser consistentes en la palabra de Dios. Es el único medio en que nosotros podemos llenar los atributos de ser llamados hijos de Dios, que las personas digan la verdad, ese varón, esa hermana, ese hermano realmente es un hijo de Dios, se comporta de una manera excelente. Y la verdad es que debemos ser constantes en buscar que nuestro nombre esté basado en lo que Dios nos ha enseñado. ¿Y por qué digo esto? Porque les comparto. Dice en la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, oiga bien, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ahí es donde yo digo, ¿quién es Gabriel Fong? Yo soy. ¿Y qué dicen los que están a mi alrededor? Aunque muchas veces nos es más inmediato contestar cuando dice la palabra de Dios enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros caemos luego con esa frase que encontramos en la Biblia que dice que nadie es perfecto. ¿Por qué nos aferramos a algo así cuando la palabra de Dios está constantemente diciéndonos que nosotros tenemos esa bendición que se nos fue dado? A veces escuchamos o decimos, no sé si usted lo ha oído, hay hermanos, hermanas, o a veces lo he dicho yo, que cuando nos aferramos a que la Biblia dice que nadie es perfecto, nosotros nos es más fácil decir que expresiones como yo no puedo, no consigo trabajo, Dios no me escucha, no me nace leer la Biblia, quisiera, pero no paso de ahí, y si la leo me da sueño. Hay tantas cosas que nosotros empezamos a darnos cuenta que sin querer estamos dejando por un lado una cosa muy importante, y una de ellas es que nosotros nos hemos olvidado que tenemos autoridad. Sabemos del poder de nuestro Dios, pero olvidamos que también tenemos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo dejado a nosotros. ¿Cuántas veces usted ha escuchado o le han comunicado, o tal vez no lo ha sabido porque no ha leído la palabra de Dios, que cómo nos enseña la palabra de Dios a tener nosotros respaldo? Fíjense que cuando leo la palabra de Dios, y me voy a adelantar un poquito, es que a veces se nos olvida que la palabra de Dios nos enseña muchas partes, como por ejemplo, que encontramos en Lucas 10, 19. Dice así, Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Repito, he aquí que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza, escuchen, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa es autoridad que nosotros tenemos para poder tomar ese valor de desechar lo que se nos mete en la mente, el que nos volvemos hasta a veces inútiles. Y si yo quisiera poder mencionarle, no me daría tiempo, y por eso no menciono ni un solo nombre. Pero dentro de la iglesia Visión de Fe he visto tanto testimonio que la gente se aferra y soporta lo que está viviendo, y créanme que cuando hablo con ellos después hay tantos éxitos en su vida.
Pero a veces nosotros caemos en un error de olvidar la autoridad que Dios nos da para poder cambiar y poder dar una imagen cuando mencionen nuestro nombre. Usted conoce a fulano de tal, a sutanita, o a la hermana o al hermanito, y nosotros nos ponemos luego a pensar y analizar lo que estos hermanos nos han dado a entender con su comportamiento en la fe de nuestro Señor. El propósito que yo les traigo esta vez, que nosotros tenemos la oportunidad a diario de poder ser diferentes, cambiar el yo soy de nuestra manera. Que Dios ya nos enseñó qué es lo que Él quiso decir cuando decía yo soy. Solo diles que yo soy. Ahí nosotros tenemos que entender muchas cosas que tenemos que tomar, que nuestras palabras pueden tener una gran fortaleza cuando lo expresamos conforme el entendimiento de la palabra de Dios. Empezamos a botar tanta palabra negativa nosotros cuando buscamos el anhelo de ser un verdadero, diferente ser en el yo soy. ¿Recuerdan? Hay una parte de la palabra de Dios, usted y yo estoy seguro que lo hemos repetido muchas veces, que decimos, nueva criatura soy. Las cosas pasadas ya ni las menciono. Pero tenemos esa autoridad de tomar lo que Dios nos da a diario. Dice la palabra de Dios en su parte también, que cada día trae su afán. Pero no teman, porque ¿quién está con nosotros? ¿Quién nos da esa autoridad? Pero usted y yo, ¿qué estamos haciendo con esa autoridad? Sabemos del poder de nuestro Señor, pero hemos olvidado la autoridad que Él nos tiene a nosotros y que nosotros tenemos que hacerlo. Recuerden que nosotros podemos estar encima de todo aquello que nos quiera dañar. ¿Por qué? Porque usted y yo somos hijos de Dios, pero tenemos que poner ese toque alrededor de nosotros y aún en nosotros mismos, cuando nosotros veamos nuestro reflejo en el espejo, la capacidad que tenemos nosotros de ser verdaderamente poseedores de la autoridad de Dios y el yo soy. Cuando digan Gabriel Fong, yo soy, ese yo soy me permita reflejar las virtudes que Dios Todopoderoso nos ha dado por medio de su Hijo Jesús y el Espíritu Santo, que no solo está aquí con nosotros y no está hecho hombre con el tiempo como Jesús, sino que es Dios mismo en espíritu con nosotros en esta tierra. Él está con nosotros. Tomemos esa autoridad, rechacemos esas cosas que no nos traen a bien absolutamente nada. Cuando leo todas esas partes, me pongo a pensar, por ejemplo, nosotros como hijos sabemos del poder de papá. Y en el caso bíblico, ¿cuál es el poder que podemos mencionar de nuestro papá? Él creó los cielos y la tierra, que Él siempre estará conmigo. Pero, ¿qué podemos encontrar más todavía de eso? Sino que vivimos con autoridad de papá. Y cuando digo que nosotros desechamos la autoridad de papá es cuando comenzamos a hacer todo lo contrario en esta tierra que vivimos. Se marca tanto la situación que estamos viendo, pero antecede ante nosotros la parte negativa que no es de nosotros, porque Dios nos ha dicho que tenemos esa autoridad de sacarla de nuestra vida. Acuérdense que a veces nosotros caemos en la desobediencia. Recuérdense que la autoridad viene desde antes. ¿A quién se les dio autoridad sino a Adán y a Eva? Por la desobediencia se perdió. ¿A quiénes les dieron autoridad sino al pueblo de Israel con los 10 mandamientos? Pero ¿qué pasó? Perdieron esa autoridad por la desobediencia. En la actualidad nosotros tenemos que entender que se nos ha dado una autoridad y hemos rechazado esa autoridad. Como lo dije anteriormente, no puedo, no me sale trabajo, no me abunda el dinero, yo quiero esto, y empezamos a enfocarnos en un tema especial que se maneja en esta actualidad, que es lo económico, y vamos poniendo eso como fundamento de nuestra autoridad, pero no en la palabra de Dios, sino que en lo que vemos alrededor de nosotros de esta tierra.
Y olvidamos que la palabra de Dios nos dice que estamos en esta tierra, pero ya no somos de esta tierra. Estamos conscientes de que vamos a tener la oportunidad. Si tenemos ese atrevimiento de tomar la autoridad, ¿y de dónde viene que podemos tomar esa autoridad? Sino por una fe. La fe de creer en nuestro Señor Jesucristo, la fe de que el Espíritu Santo está en usted y en mí, en este momento, a la par suya, dentro de usted. Pero nosotros tenemos que tomar esta autoridad y tenemos que ir más adelante y vencer ese sentimiento. ¿Y por qué menciono lo económico? Si usted lee la Biblia, ¿cómo podría decirle? De lo que Jesús predicaba con sus parábolas, habla mucho de la economía. Y aún si usted lee 1 Timoteo 6:10, dice así: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codician algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ya no tengamos esos dolores en la actualidad. Usted y yo tenemos la autoridad y tomémosla, porque el Señor Jesús nos ha enseñado de esa autoridad. Cambiemos nuestro sentir, ya no caigamos en la obstinidad de sentirnos afectados, traumados, marcados, como que estamos encerrados en una burbuja que no podemos sacar ni una mano porque luego estamos con temores de que van a venir. Rompamos eso en el nombre de Jesús. Tomemos, repito, autoridad y cambiemos el yo soy. Nueva criatura somos. Jesús nos enseña, la palabra de Dios es constante. Todo pasará, mas su palabra no pasará. Tenemos el poder de Dios y tenemos la autoridad de Dios. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Por medio de la fe. Y la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Hermano y hermana, gracias por este tiempo, gracias porque se da la libertad de poder escuchar lo que estamos haciendo, no importa el medio que sea, usted y yo lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque anhelamos la autoridad y la tenemos. Así, con esa autoridad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo le digo, usted y yo podemos cambiar a partir de este momento para adelante. Nueva criatura somos. Y tomemos de la palabra de nuestro Dios el yo soy. Busquemos ser verdaderos hijos de Dios y que tengamos aspectos preciosos, que los que están alrededor de nosotros vean que estamos buscando la presencia y ser verdaderos reflejos de un Dios verdadero. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Les amo con todo mi corazón. Aprovecho para mandarles el saludo de Carmencita y qué alegre que vamos a estar ya constantemente en comunicación, en la presencia de Dios en nuestro templo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que el Espíritu Santo siempre viva en nosotros. Adiós, familia Visión de Fe Amatitlán.